Movimiento circular uniformemente acelerado, MCUA. El movimiento circular uniformemente acelerado se presenta cuando una partícula o cuerpo sólido describe una trayectoria circular aumentando o disminuyendo la velocidad de forma constante en cada unidad de tiempo, es decir, la partícula se mueve con aceleración constante. Esta nos puede dar diferentes conceptos, como es la posición, que será el desplazamiento de la partícula, que si es más rápido o más lento será según avanza el tiempo. También nos dará la velocidad angular, la velocidad tangencial, la aceleración angular, así también el tiempo en que se darán estas, y se explicarán a continuación. El tiempo está relacionado con el periodo y la frecuencia que se presentan en un movimiento circular uniforme. El periodo es el tiempo que invierte un objeto que describe un movimiento circular uniforme en dar una vuelta completa. Se mide en segundos y se representa por una T mayúscula. Su fórmula para calcularlo es igual a tiempo total entre el número de vueltas, mientras que la frecuencia, que es el número de vueltas por segundo que da un objeto que se mueve siguiendo un movimiento circular uniforme, se representa por la letra F minúscula y se obtiene de dividir el número de vueltas entre el tiempo total. Se mide en ciclos por segundos o hercios, que equivalen a una revolución por segundo. El periodo y la frecuencia son magnitudes inversas. La velocidad angular es la rapidez con la que varía el ángulo en el tiempo y se mide en radianes sobre segundos. Recordemos que 2π radianes es igual a 360 grados. Si por ejemplo el ángulo es de 360 grados, es decir, una vuelta, y se tarda un segundo en completarla, la velocidad angular es 2π radianes sobre segundos. Si se dan 2 vueltas en un segundo, la velocidad angular es 4π radianes sobre segundos. La velocidad angular se calcula como la variación del ángulo sobre la variación del tiempo, donde omega representa la velocidad angular con las unidades radianes sobre segundos, θ representa a la variación del ángulo, que sus unidades son radianes, y t el intervalo del tiempo y sus unidades son los segundos. Considerando que la frecuencia es la cantidad de vueltas sobre el tiempo, la velocidad angular también se puede expresar como omega es igual a 2π por f, donde f es la frecuencia y sus unidades de medida son los hertz. La aceleración angular es la variación que experimenta la velocidad angular respecto al tiempo. La aceleración angular en el instante es aceleración será igual a velocidad angular sobre el tiempo. Esta será igual a la velocidad angular inicial menos velocidad angular final sobre el tiempo inicial menos el tiempo final. La velocidad angular será representada por una W y el tiempo por una T, siendo la velocidad angular en el instante inicial y la velocidad angular en el instante final. La aceleración angular se expresa en radiantes sobre segundo al cuadrado. Tiene carácter vectorial. Su dirección es la del eje de rotación y el sentido, asociado al de la velocidad angular, sigue la ley de la mano derecha o ley del sacacorchos. Si la velocidad angular crece, la aceleración angular será positiva, mientras que si la velocidad angular disminuye, la aceleración será negativa. La aceleración angular en el movimiento circular uniforme acelerado es constante. Se representa como el incremento de velocidad angular desde el instante inicial hasta el final partido por el tiempo. Bueno, pues ya sabemos que el desplazamiento es la distancia recorrida entre el punto inicial y el punto final del movimiento que describe un cuerpo. En el movimiento circular recordaremos que el cuerpo se mueve sobre un eje y un radio constante, por lo cual su trayectoria siempre será una circunferencia. Durante el movimiento se puede observar que el cuerpo recorre una trayectoria que va aumentando hasta llegar a dar una vuelta completa. Cuando esta vuelta se complete, el ángulo será de 360 grados, que también podrá ser expresado como 2π radianes. El desplazamiento angular se representa por la longitud del arco del camino curvado dividido entre el radio, por lo cual su fórmula será desplazamiento angular igual a la distancia recorrida sobre el radio del círculo. Por tanto, la longitud del arco se mide en el ángulo y el desplazamiento angular también se medirá como un ángulo en radianes. Un ejemplo de ello sería el siguiente. Un corredor recorre una pista circular que tiene un diámetro de 8.5 metros. Si recorre toda la pista en una distancia de 60 metros, ¿cuál será su desplazamiento angular?
Ahora, sabemos que el diámetro de la trayectoria curva es igual a 8.5 y como sabemos que el radio es la mitad del diámetro, su radio tendrá un valor de 4.25 metros. Ahora, sustituyendo en la fórmula, desplazamiento angular igual a distancia recorrida sobre radio del círculo sería igual a 60 metros sobre 4.25 metros, dándonos un igual y un total de 14.12 radianes. La verdad es que es un ejemplo muy sencillo, pero esperamos que con esto haya quedado claro qué es el desplazamiento angular en el movimiento circular uniforme.